Yo le estaba preguntando si realmente Claudia Mijangos estaba poseída o si en realidad tenía un problema psicológico. La mujer que se arrastra del metro de la Ciudad de México, que tiene tiene una historia donde esa muñeca tiene un demonio. Pero tenía los ojos amarillos, tenía dos calaveras tatuadas en los brazos, pero tenía un demonio en el vientre, pues tatuado en el estómago. Dice que vio cómo le salieron unas alas y se fue volando. Como raro ver, pero veía que alguien se estaba arrastrando y el pelo le cubría la cara, porque ese demonio iba a ser directamente para ella. Anda en un muerto también. De hecho, comenta que la vio parpadear varias veces. Decían que habían asesinado a alguien. El juego comienza cuando esta entidad llega a tu ventana y empieza a tocar. Sentía que las cosas estaban distintas, que era como si hubiera entrado otro tipo de dimensión. Entonces este muñeco te tiene que encontrar. Y pues sabes perfectamente lo que te va a hacer, así como lo que tú le hiciste en un inicio. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Les habla Judy Trajan del podcast Crónicas de lo Inexplicable. Este día estoy muy emocionada porque tengo a dos invitados muy especiales. Ellos son Gabriel y Oscar del podcast Tercera Frecuencia. Buenas noches, Gabriel, Oscar. Estoy muy emocionada y pues les quiero agradecer por haber aceptado la invitación de poder grabar para mi canal, para mi podcast. Me gustaría que por favor se presentara cada uno de ustedes, digan algo breve acerca de a qué se dedican y la razón de por qué ustedes empiezan a hacer contenido de índole paranormal, sobrenatural, inexplicable. ¿Qué tal, Judith? Nos da mucho gusto que nos hayas invitado. Agradecemos bastante de parte de aquí de la producción y de todos los que conformamos Tercera Frecuencia. Yo soy Gabriel, o me pueden decir Gambis, como quieran. Cuando iniciamos nuestros capítulos me presento como Gambis alias el Gabriel. Es una jiribilla y nada más porque mi mamá de alguna forma, cuando yo le platiqué de lo que queríamos hacer, me dijo, ¿y cómo vas a decir Gambis alias el Gabriel? Pero ella a lo mejor no lo supo decir y se me hizo bastante chistoso, por eso lo empecé a decir así. Mucha gente no lo sabe, es premisa, es más, yo creo que ni los de aquí lo sabían. Es primicia, nunca había dicho el por qué, pero te agradecemos bastante. Y para comenzar, Judith, digo, yo creo que como todos, así como tú, digamos, fuera de cámara y todos nos empezaste a narrar el por qué tú empezaste con este tipo de material, con tu podcast, que primero era ahí en Spot y ahora ya es en imagen. Pues a nosotros nos pasó igual, pero nosotros ya somos amigos de bastantes años, o sea, ya tenemos por lo menos 20 años y siempre que nos juntamos platicamos este tipo de cosas, pues a nuestro nivel, lo podemos decir, no a un nivel experto, pero poco a poco, conforme pasó el tiempo y cada quien empezó a hacer su vida aparte, pues por ahí teníamos tiempito libre y empezamos a platicar y empezamos a escuchar, pues empezó a ser como el boom de los podcasts durante la pandemia y pues un día empezamos a platicar sobre esta situación de crear uno propio, contando pues las historias que anteriormente cuando éramos más jóvenes platicábamos. Pero no sé si Oscar quiera complementar esta situación, porque a raíz de ahí empezaron a pasar cosas que pues suenan bastante raros, pero sí dan mucho miedo y ya tú nos puedes dar algún tipo de opinión sobre lo que tú crees que pasó aquella primera vez que nos juntamos como para hablar de lo que queríamos hacer para pues digo, realmente para nosotros como un proyecto y que ahora pues ya se nos está haciendo pues una realidad. Ok, muy bien. Sí, A ver. así es, Judith. Bueno, yo soy Oscar, antes que nada soy Oscar El Greñas, de aquí de Tercera Frecuencia. Pues como dice Gabriel, pues nosotros estábamos, por ahí nos reuníamos cada semana y hacíamos convivencia y platicábamos las historias que nos pasaban, ¿no? De repente, oye, ya escuchaste este podcast, ya escuchaste este otro podcast y esta historia y así. Entonces, pues esas eran nuestras reuniones, que más que nada era contar como anécdotas de terror. Y un día pues nos dijo uno de nuestros amigos, oye, ¿por qué no se juntan y hacen un podcast? Entonces pues al principio no, era como renuente, ¿no? Decir, ay, no, pues cómo, no tenemos nada, no sabemos hacer esto, no somos expertos. Entonces pues ya estuvimos como con el gusanito y un día
decidimos como hacer la convocatoria para ver quiénes eran los que iban a participar. Y en eso, pues, un amigo de nosotros que es músico, ya tenía algunos micrófonos y algunas consolas, y pues llegó así y dijo, vámonos. Dijo, "Dios, vamos viendo qué podemos hacer". Y muy chistoso, pero ese día fue nuestro primer capítulo se hizo en una noche de sábado en la casa donde vivía Gabriel. Duramos, yo creo que no sé, como desde las 11, 10, más o menos 10, 11 hasta las 3 de la mañana, grabando y Wow. haciendo el primer capítulo, la primera grabación en una mesa improvisada con una manta en la pared, y, o sea, todo un desorden. Pero la verdad es que estuvo muy interesante. Y fíjate que una de las anécdotas que nos ocurrió antes de que empezáramos a grabar esto fue que una semana antes que estábamos platicando de cómo íbamos a hacer el podcast y lo que íbamos a platicar, estábamos en la casa de Gabriel, justamente afuera de su cuarto, Joel, Gabriel y yo, y estábamos sentados así como en un triángulo. Gabriel estaba sentado como en una silla y Joel y yo en un sillón que estaba allá afuera, y estábamos pues platicando, comiendo y así, y de repente eran como ya la noche, después de las 12, era como las 12, 1 de la mañana, cuando estábamos conversando y yo le hice una pregunta a Gabriel y le dije, oye Gabriel, ¿y si vamos a hacer esto, cómo te sientes ahora? Porque yo recuerdo que a él le han pasado muchas cosas. De hecho, de aquí del equipo, él es como el que tiene más percepción para este tipo de situaciones. A él es al que se le manifiestan más cosas y él puede sentir más cosas. Entonces yo le dije, oye, ¿cómo te sientes, no? Como para poder narrar esto. En ese momento, pues él nada más dijo, no, pues fíjate que ya después de tanto y estar escuchando y que me siento pues ya bien, me siento como mejor ya para contarlas y me siento preparado. De la nada, te lo digo así de la nada, sin que nadie dijera nada, Siri de mi reloj se activa y dice, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces fue así como de ¿qué? ¿Qué está pasando? Yo me acuerdo que me quité el reloj y lo aventé. Pero fue una situación muy extraña, muy rara, porque se activó así solo. No, nunca dije ni el comando de que se tiene que decir para activar esta inteligencia. Y fue como muy extraño, o sea, fue muy extraño. Y la contestación que dijo exacta, o sea, así de estoy totalmente de acuerdo contigo, hablando Gabriel, o sea, fue algo muy raro. Pero bueno, fue nuestra primera experiencia antes de cualquier cosa que hubiera pasado en el podcast. Pues a partir de ahí ya grabamos el primer episodio y se fue dando, vimos el segundo y pues gracias a Dios, a quien sea o a cualquier entidad benévola, nos ha ido bastante bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, pues qué padre que de esta amistad haya surgido pues este proyecto, ¿no? Yo empecé, como les comenté al principio, con audios, porque yo tenía la inquietud de escribir un libro. Bueno, aún la tengo, pero pues se lleva un poco de tiempo. Yo ya tenía mis guiones escritos, o sea, ya tenía mis historias como para empezar a hacer el libro, ¿verdad? Y se me ocurrió empezar a grabarlos, entonces, pero bueno, vamos a hablar de ustedes porque pues para eso estamos aquí. Mis seguidores, obviamente, ellos ya saben acerca de mis historias, pero bueno, a ver, entonces empecemos con Gabriel, que es el que tiene más percepción, por así decirlo. Me gustaría que empezaran a compartir experiencias. ¿Qué es lo que te ha pasado, Gabriel? ¿Recuerdas cuál fue tu primera experiencia o tu primer evento en el cual tú dijiste esto ya no es normal? Eras muy niño, fue a raíz del podcast. Compártenos un poquito en qué consiste esa percepción que tú tienes. Bueno, Judith, básicamente en la casa donde yo vivía, siempre desde cuando pues mis padres llegan a esa, digamos, a esa colonia, cuando todavía no hay pues muchas casas, pero cuando ellos llegan aquí, ellos compraron el terreno, pero ya tenía, bueno, un tío de mi papá compró el terreno y se los prestó para que vivieran, pero ya tenía un cuarto como de lámina. Entonces las casas estaban, en aquel tiempo, pues las casas estaban digamos, en una esquina y la otra como a 5 cuadras, o sea, no estaba, ni siquiera había mucha electricidad. Entonces desde ese entonces mi mamá cuenta que, que pasaban cosas extrañas, que se escuchaban en las noches como que alguien picoteaba las láminas, que corrían sobre las mismas. De repente, como no había un baño, pues a la hora de salir a hacer del baño, pues también entre los yerbajales se sentía observado. Posteriormente pasó el tiempo, se fue fincando la casa, iban pasando
diferentes cosas extrañas, hasta que un día, y no nomás yo, de todos empezamos a percibir una sombra que también al Oscar le ha tocado. Mi abuela y se va al pueblo de donde ella es, y estábamos todos mis amigos, eran tiempo de Navidad, y pues ellos se van a pasar las épocas de sembrina ya con mi abuela, y pues ya nos quedamos todos ahí en la casa, entre amigos y todo, pues mi familia se había ido, y pues conforme fue pasando la noche, ya decidimos meternos a la casa porque estábamos afuera ahí echando plática con los amigos, y ya pues ya nos fuimos a dormir, y uno de mis amigos nos dice, ¿me presta la computadora? Y ya, sí, está bien. Ahí es cuando estábamos pues ya totalmente dormidos todos, y él seguía en la computadora, y él dice que cuando voltea hacia la entrada del cuarto en donde estábamos dormidos, se encuentra con esta sombra que nos estaba viendo, a mí y a Oscar en particular, que pues siempre andamos juntos. De repente, en aquel tiempo siempre andábamos juntos. Posteriormente, un amigo de mi hermano va a dormir a la casa porque venían de una fiesta y se decide quedar ahí. Entonces esta persona, yo no sabía que era como alguien de percepción, pero al siguiente día le hicimos unas preguntas sobre qué era lo que le estaba pasando la noche, y te cuento lo que nosotros vimos en la noche, por lo cual le preguntamos. En la noche él estaba dormido en el suelo, y empieza como a patalear, y de repente se voltea boca abajo y empieza a golpear el piso. Pues a mí se me hizo gracioso porque pensé que venía borracho y estaba soñando que le pasaba algo. Al siguiente día es cuando le empiezo a cuestionar qué era lo que le estaba pasando. Entonces él dice que ahí en esa habitación donde se quedaron a dormir, y donde anteriormente yo, Oscar y todos nuestros amigos estábamos dormidos, que llegó esa sombra alta de la que nosotros le decimos el chiquilín, y que le dijo que él qué hace aquí, y que le dijo, no, pues que ellos me invitaron a quedarme ahí en la casa, ¿no? Entonces dice que esta sombra lo tomó del cuello, que por eso le estaba pataleando, y que se logró dar la vuelta y que lo empezó a golpear. Y la descripción que él hace de esta sombra, de este ser, ya que lo veo bien, pues que tenía dos calaveras tatuadas en los brazos, pero tenía un demonio en el vientre, pues tatuado en el estómago. Entonces él dice que lo golpeó y lo golpeó y lo golpeó, que él sintió como que le tronó la cabeza, y que la entidad se fue. Pasa el tiempo y viene otro amigo de nosotros que nunca había venido, digamos, como a la casa. De hecho, él se llama Adolfo, también es amigo de aquí del podcast, ya ha venido a contar algunas cosas, y él, sin meterse a la casa ni nada, me dijo, es que ahí hay alguien, y me empieza a describir a la misma persona que ya me habían descrito anteriormente. Al final, suceso del reloj, el suceso de estas sombras que se veían en la casa, se escuchaba que arrastraban un sillón, no sé de dónde, que golpeaban las paredes, la clásica canica que se oía caer y empezaba a rodar. Al final todas esas cosas pasaron ahí donde hicimos nuestro primer episodio del podcast, y yo creo que de ahí pues empezamos a arrastrar otro tipo de entidades, porque muchas veces nos han dicho que alguien anda con nosotros, pero de hecho no nos han dicho quién es, solamente nos describen diferentes, pues no sé si decirles diferentes personas, diferentes espíritus, diferentes energías, pero yo creo que ahí para mí empezó a comenzar todo desde hace mucho tiempo, y ahora con lo del podcast pues han pasado más cosas. Wow. Oye, Gabriel, ¿sabes tú la historia de esa casa y cómo estas personas, amigos, que les llegó que, le- que les tocó quedarse en tu casa, coinciden con la misma descripción de esta entidad? ¿Era solamente una sombra o sí tenía características faciales? ¿Cómo lo describían? Aparte de que era pues muy alta. La única persona que la que peleó con él, la que dice que lo golpeó, fue el único que me dijo qué características tenía. Pero alguien contó, o por lo menos de las personas que ya vivían por ahí cerca antes de que nosotros o que mis padres llegaran a esa casa, decían que habían asesinado a alguien. Por eso por eso él decía, yo creo que ahí cae la conclusión de que él decía que se fueran de su casa, que siempre quiso corrernos de esa casa, porque él decía que era su casa, pero ahí lo habían asesinado a él. Qué fuerte eso.
Si ya había esta entidad ahí en esa casa donde ustedes empiezan el podcast, y obviamente al hablar de estos temas, ¿ustedes creen? ¿Cuál es la creencia acerca de te pasan cosas? He escuchado acerca de la víctima del podcast. No sé si ustedes hayan escuchado esa frase. A mí me pasaron cosas también, pero a mí me pasaron cosas porque yo empecé a visitar lugares embrujados. O sea, digamos lo que, pues yo malamente no me di consecuencias, entonces atraje cosas porque fui a esos lugares y pues yo no me protegí porque se me hizo fácil, no me imaginé que tuviera consecuencias. Pero en el caso de ustedes, esta casa, este lugar donde ustedes empiezan el podcast, había presencia, había actividad y ustedes empiezan a hablar de esto, ¿creen que por el hecho de hablar más acerca de estos temas, creen que es posiblemente sea la causa de que ustedes tuvieron más actividad? ¿Cuál es la creencia? Se ha dicho que cada vez que las energías se mueven dependiendo de las situaciones que hagas. Por ejemplo, en tu caso, el hecho de ir a visitar lugares donde pues hay energías plasmadas o energías arraigadas y que de repente uno entra a veces sin protección o aún entrando con protección, te puedes traer este tipo de energías o mueves esas energías, y más si eres una persona que tiene este tipo de dones, por así decirlo, donde también estas entidades saben que las puedes escuchar o que las puedes ver, como que se mueve más el gallinero, ¿no? Nomás lo alborotas. En este caso yo creo que también nosotros, el simple hecho de estar sentados o de estar hablando de este tipo de situaciones, pues podemos mover energías y podemos hacer que de cierta manera este tipo de situaciones puedan pasar. De hecho, pues hemos estado también con personas que mueven demasiada energía. Por ejemplo, Luisa Cárdenas cuando llegó aquí tenía una energía impresionante y ella decía que venía como con 7 entidades que la estaban siguiendo, y justamente ese día que grabamos cosas, digo, si vieron por ahí o si viste el capítulo, que cayeron los muñecos de la mesa, y vaya que la mesa es muy fuerte, o sea, no hay forma de que se caigan así de la nada, y de repente se escuchó la risa de una niña. Hubo varias como cositas dentro de este set que se movieron, y pues obviamente ella viene cargada con muchísimo de esto. También tuvimos a los brujos de Catemaco, estuvimos con algunos medium. Entonces, a final de cuentas, creo que el hecho de estar cerca de estas personas, mover este tipo de energías y estar cerca de todo esto, pues llama mucho la atención, y puede ser que no solamente sean energías que estén arraigadas en el lugar, sino que nosotros mismos estemos moviendo. Ahora también, no creas que nosotros hemos sido unas personas muy cuidadosas a final de cuentas. Nuestras protecciones pues son muy, puedo decir así, digo, están arraigadas más en la fe y en la creencia de cada uno, pero son muy ambiguas. Digo, al final yo traigo nada más una cruz de San Benito, Gabriel trae un rosario, entonces somos como que tenemos ese tipo de protecciones nada más. Y digo, a final de cuentas trato yo de ser como escéptico, la producción trata de ser escéptica y solamente como no darle fuerza a las cosas que puedan pasar. O pues bueno, yo creo y estoy consciente de que si uno utiliza ciertos artefactos como espejos, radios, ouija, algunos aparatos en específico, de todo la creencia de cada uno, y empezamos a tocar temas que a veces simplemente con el hecho de decir algo o contar una historia se mueven demasiadas energías, y esto da mucho en pie a que las palabras pueden ser bastante fuertes, y el hecho de decirlas o ahora lo que se dice decretar, ¿no? Trate de decretar es muy importante. Creo yo que independientemente de lo que nos ha pasado, trato de tener una línea bastante fuerte en cuanto a hacer más de lo que tenemos que hacer, y simple y sencillamente nosotros por eso no damos exploraciones, por eso no salimos a lugares a hacer esto, porque el rubro del programa es simplemente darle voz a las historias de la gente que a lo mejor tiene miedo de contar lo que le pasa, para no ser juzgados, para no decir que están locos, o porque simple y sencillamente les da pena, porque hay historias muy fuertes, hay historias muy, muy, muy de verdad fuertes y muchas muy increíbles. Pues es lo único que hacemos, pues es darle la credibilidad a ellos en ese momento que la estamos contando, pero claro que al contarla
pues también movemos energías. Entonces yo creo que sí, creo que el hecho de que estemos, o todas las personas que estamos, tanto como tú, como yo, como todos los que están en el grupo y varios de nuestra comunidad que se dedican a hacer este tipo de programas, pues claro que se mueven energías y en algún momento a llegar a percibir algo. Sí, algo nos va a pasar. Hicimos un capítulo en un panteón famoso de aquí de Guadalajara, el Panteón de Mezquitán. También existe el Panteón de Belén, que también es pues más famoso, pero ambos tienen sus historias. Hicimos un capítulo ahí, hicimos un recorrido, pero siempre decimos que no es con el afán de morbo o de algo. Todo es totalmente con respeto a las historias. No tenemos ningún problema con lo que nos pregunten o con lo que tengamos que contar. Pero definitivamente nos van a pasar cosas. Sabemos que nos van a pasar cosas, de que nos han dicho que nos han visto que traemos espíritus. Modo, nosotros tratamos de ser respetuosos con todo. Pues hasta fecha, sea que nos sigan pasando cosas, es algo que sabemos que va a seguir. Sí, mira, bueno, es que como lo comentan ustedes, y definitivamente yo también creo eso, se mueve mucha energía. Bueno, pues estos temas paranormales, sobrenaturales, ya son más normales que muchísimas otras cosas. Si tú le preguntas a un grupo de personas, simplemente en alguna reunión, te vas a topar con gente que les ha pasado cosas y que pues a lo mejor no se atreven a contarlo, pero hay historias, muchas vivencias de personas y pues está, ahora sí que yo escuché una frase que me gustó mucho que donde lo sobrenatural se está volviendo natural y pues es la realidad, estamos en una era donde estamos descubriendo muchísimas cosas que a lo mejor antes pues, no se hablaba con tanta pues, o sea, no había esa exposición con tanta tecnología, redes sociales. Entonces, la gente pues no podía comentar este tipo de sucesos o vivencias. Y ahora, pues, con tanta tecnología, pues estamos conociendo, estamos viendo que pues esto se está formando, está prácticamente convirtiendo algo normal, por así decirlo. Bueno, sí, ahorita que ustedes comentan estuve viendo el episodio con Luisa Cárdenas, porque yo a ella la recuerdo mucho en el programa de Extranormal, era un programa que a mí me encantaba ver cuando yo vivía en México y me llamó mucho la atención, ella comentó algo de que una vez que ya entras como que en este tema de lo paranormal, como que te cambia la vida, como que ya no eres el mismo. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de eso? Platíquenme un poquito más acerca de porque ustedes dicen que traía algunas entidades o energías con ella. Ella las veía, las sentía, las dejó ahí con ustedes en su estudio. A ver, platíquenme un Y en realidad, cuando llegó Luisa y estábamos platicando con ella comentaba que precisamente al ser una medium, ella es como una antena receptora. Estas energías o estas entidades llegan como esa información y ella la transmite. Pero así como lo hace, las entidades se dan cuenta que ella los puede escuchar, que ella los puede ver. Entonces, cuando ella hace referencia a que esto le cambia la vida o que te puede cambiar la vida, estas personas que tienen este tipo de sensación o este tipo de percepción, Una doble realidad, sí, ¿no? claro, o sea, a lo que iba es eso, que el hecho de que ella tenga este tipo de don hace que desde muy pequeña, cuando lo empieza a desarrollar, el vivir en una doble realidad, el no saber si lo que está viendo es una entidad o si lo que está viendo es algo real, es muy complejo. Entonces, tiene que adaptarse, tiene que determinar ciertas cosas, trabajar su percepción y poder diferenciar una cosa de otra. Entonces, eso es lo que en ese momento ella trataba de dar a entender que el que tengas un don y el que desarrolles un don y que tengas este tipo de percepción, pues no es fácil, porque muchos lo desarrollan desde pequeños y cuando son pequeños, el hecho de que no puedas diferenciar entre una y otra te puede cambiar la vida. Entonces, cuando ella dice que trae estas entidades es porque precisamente al momento de que estamos hablando, ella misma lo dice, ella misma dice que tiene que ahorita, dice así, ahorita mismo yo traigo a unas entidades aquí conmigo que me siguen, pero no va a pasar nada. O sea, los tenía como Como guardianes. entonces, Ok.
ese tipo de entidades la iban siguiendo, pero la van protegiendo de la misma manera. Para cuando realmente se aparece una de estas entidades, fue esta risa de la niña que estábamos hablando, yo estaba narrando precisamente en ese momento la historia de la hiena de Querétaro, la Casa Mijangos. Entonces estábamos hablando acerca de eso y yo le estaba preguntando si realmente Claudia Mijangos estaba poseída o si en realidad tenía un problema psicológico o psiquiátrico. Y en ese momento ya me estaba diciendo que sí, que realmente estaba poseída, y estábamos platicando, yo estaba narrando la historia, cuando Gabriel de repente se queda como serio y se queda como tenso, y ella lo voltea a ver y le dice, tú también la escuchaste, ¿verdad? Y fue como que empezaron ellos dos a hablar y a decir que se había escuchado una pequeña risa de una niña. En ese momento ella dice, sí, es que estaba ahí atrás de ti, allí con ustedes en medio. Dijo, y ya después dice, ahorita está aquí conmigo. Y dice, y está jugando con mi arete. Entonces, uno de sus aretes estaba girándose, moviéndose, y el otro estaba totalmente quieto. Entonces, fue algo muy extraordinario, y de hecho nos dijo, bueno, se va a escuchar más la voz. Entonces, cuando ella se despide, pues terminamos el podcast y la despedimos, se fue, pues regresamos rapidísimo otra vez al estudio y a buscar esa parte, ¿no? Para ver. Y sí se alcanza a captar algo extraño, una psicofonía, pero sí hubo una actividad. Digo, es ella misma nos dijo que traía esas entidades como protección, pero al momento de que ella se refiere a que le cambió la vida, pues eso, el hecho de vivir una doble realidad, el tener ese tipo de, ahora sí que de percepción, pero sobre todo de madurez para poder definir entre una cosa y otra y que no te vuelva loco. Sí, ¿verdad? Oye, qué interesante. A ver, muchachos, quédenme alguna de las historias de algún invitado que hayan tenido. Pudiera ser de algún tipo de exorcismo, de brujería. Dijiste, Oscar, que tuvieron a los brujos de Catemaco. ¿Alguna experiencia que ellos hayan compartido que a ustedes les haya causado bastante temor o que les haya impactado? Fíjate, Judith, que con los brujos fue un poco difícil, os digo, bastante muy difícil poder hacer que dijeran pues digamos, como las preguntas. Por eso nosotros sí que pregunten lo que quieran, porque ellos sí se limitaban mucho a decir muchas cosas, pero básicamente lo voy a decir tal cual. Lo que hablamos con ellos fue como más como un manual de lo que ellos hacen, o lo que ellos trabajan, lo que la gente más les pide, cómo son esos procesos, digo, en sentido, digamos, fácil, en palabras entendibles. Solamente nos platicaban cómo eran los procesos y todo eso. Entonces, con ellos sí fue más como conocer qué era lo que se tenía que hacer, digamos, como para un retorno, un endulzamiento, Un amarre. una amarra. Es que todo eso, todos piensan que una brujería de alguna forma te va a hacer todos esos procedimientos, ¿no? Pero cada uno tiene, digamos, cada uno tiene su fase, porque depende de lo que tú quieras. Y cuando nos decía que era como un retorno para que la pareja regresara o para tenerla ahí a los pies, él decía que muchas veces no funcionaba porque la gente se desespera, en el sentido de que ya lo quieren tener al día siguiente, y dicen ellos que no, porque lo tienen que poner en velación. Entonces, uno de los requisitos más grandes que ellos piden es tener paciencia. El tipo, después de que se empieza a hacer la velación y empiezan a hacer el trabajo, el brujo, si el tipo o la tipa empieza a llamar y todo, lo que hace la mente de las personas las que están pidiendo el trabajo es, surgir la brujería, ya está dando resultados, pues déjale, digo que se venga y ya lo voy a tener a mis pies. Y claro, regresan, se contentan, pero vuelve a pasar lo mismo, pero no cumplieron el periodo. Por eso se rompen ese tipo de como de lazos y dicen, esta brujería o este brujo no sirvió, voy a ir con otro. Y van con otro. ¿Y qué es lo que pasa, Judith? Que van abriendo portales en cada lugar a donde van, porque por su impaciencia las cosas no funcionan. Y básicamente de eso se habló con ellos digamos, en alguna situación. A mí me tocó que la maestra Yeyexi, una bruja pues mayor en ciencias ocultas allá en Catemaco, me hiciera una limpia, y te voy a decir la realidad, y me dijo que me hizo una media limpia, pero sí me hizo sentir bastante bien. Siento que ya por la carga que traíamos,
Pero sí pasaron bastante cosas esos días en ese set, donde estábamos, donde fue la limpia. Y la verdad que hay cosas que, lo puedo decir tal cual, hay cosas que sí en realidad funcionan, pero también tiene que ver mucho contigo, mucho Sí, digamos, con la como espera. con, como con la Sí, fe que tú puedas, como con la fe que tú pudieras tener. ¿Tú crees en la brujería, Gabriel? ¿Tú, Oscar, creen en la brujería? es que hay dos cosas. Una, dicen que para sentirte embrujado, para que la brujería funcione, tienes que sentirte embrujado. Pero también si no crees, también es más fácil embrujarte. Entonces nosotros respetamos mejor. Si alguien nos está echando ahí, es que una brujería no solamente es un trabajo que un brujo, un chamán, y que otra persona te mande a hacer desde que alguien te tiene envidia, desde que alguien te ve mal, desde que alguien te habla mal de ti, ya desde ahí te está mandando mala energía. Malas vibras. Claro, por ejemplo, cuando te dicen excelente ambiente de trabajo, te peleas con el gerente, con tus compañeros, ya desde ahí todo. No es como una brujería, pero es el tipo de vibra que hay, o sea, es el tipo de vibra que te daña, y la brujería pues es lo mismo, energías, pueden ser digamos, que te manden un muerto también, este, por la comida que es la más, es de las más comunes. Entonces yo creo que a lo que han contado y a lo que han dicho los brujos, de alguna forma, yo estoy en el 50 y 50, porque también cuenta mucho tu mente y tu fe que tengas, porque hay muchas personas que prefieren ir a buscar a alguien que les resuelva rápido que buscar al Dios de su creencia, si lo puedo decir así. Pues sí. Y ya desde ahí ya pelaste. El otra vez le decía, creo que a Tomás se llama, le decía a Tomás, que pues lo de arriba es gratis, lo de abajo te van a cobrar, entonces pues ya hay Costar. cada quien. Sí, bueno, y Oscar comentaba que tú traes un rosario, entonces, ¿se puede decir que tú eres católico, Gabriel? Fíjate que duré 10 años en un coro de la iglesia, y este rosario es el rosario de las 1000 bendiciones, yo le decía, porque cada que se terminaba la misa, el padre bendecía ahí las imágenes y todo, y yo de él lo sacaba. Entonces hasta la fecha lo tengo, ya tengo, ya más pues desde que inició el podcast, que no, la neta ya no me arrimo a la religión, me puede escuchar contradictorio. Digamos que Pero te es mi sientes protección. protegido, Claro, te sientes protegido. y más porque pues es lo que me enseñó mi mamá. Y lo puedo decir, en la iglesia ya no creo tanto, ¿verdad? En Dios sí. Sí, yo tengo a San Benito, digo, pues, dentro de las protecciones que puedo tener, creo que es de las más poderosas por el ritual que tiene pues escrito en su cruz, Escrito. y que lo utilizan algunos exorcistas. Pero pues en general, digo, yo estoy como Gabriel, no creo en las leyes de la iglesia, pero sí creo pues en alguien poderoso, ¿no? En un creador. Creador. De ahí en más, bueno, fíjate que hay algo interesante, porque hablando de la brujería, digo, ahí es cuando dice Gabriel que va a depender mucho de cada uno de nosotros, el que creas o no creas. Pero en alguna ocasión tuvimos un tema hablando de la música, y Gabriel habló de la santería, habló de algo de la santería. Justamente en la plataforma de TikTok empezaron a hacer muchos comentarios, porque él empezó a contar una historia acerca de Leyewa. Entonces, al empezar a hablar de esta historia, de este tipo pues, de prácticas que tienen algunos artistas, empezaron a hacerle comentarios, y un comentario de esos fue así como de que pues él no sabía nada de lo que estaba hablando, que ese tipo de situaciones nada más mal informaba, y le dijo, no, pues sabes qué, ojalá que te vaya bien y que no sé qué, y le empezó a decir así, empezó a escribir como un idioma raro, le mandó como una maldición rara que Sí, decía bla 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 bla, Válgame. bla, y ella dice, después me me cuentas. ¿cómo me va? Entonces le mandaron ¿Serio? una maldición, y a final de cuentas, digo, ¿qué? O sea, ese es el punto, o sea, creo o no creo. Yo lo veo desde el punto de vista como aquellas personas que están de repente enfermas, tú las ves normales y luego las dejas de ver y dicen, oye, ¿qué pasó? ¿No has visto a fulanito de tal? No, pues fíjate que le detectaron cáncer, y a partir de que le dijeron que tenía cáncer,
se fue para abajo, empezó a desanimar, bla, 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 y se deteriora y se muere. O sea, yo siento que la brujería es igual, el hecho de que tu cabeza, de que tu mente crea que ya tienes algo y que eso se va a desarrollar. Entonces, la mente es muy poderosa y creo que el cerebro te puede engañar y puede ser tu peor enemigo en algunos momentos. Y el hecho de que tengas este tipo de creencia también hace que te desmejores. Entonces, imagínate si Gabriel se hubiera creído este tipo de maldición, pues no lo tuviéramos aquí. Que a lo mejor estuviera enfermo o tuviera algo, ¿no? Algo muy en específico. Pero en realidad solo lo dejamos pasar y lo dejamos como un comentario más. Entonces creo yo que tiene mucho que ver en ese sentido lo que tú creas, lo que tú pienses, a qué religión estés, qué fe tengas o quién sea tu deidad a la cual le tengas un respeto. Sí, definitivamente. La mente es muy poderosa. Que tú hablabas de las enfermedades, de la gente que, pues, que le diagnostican alguna enfermedad. Pues está comprobado, ya ves que la gente en varios estudios les han dado placebo y está comprobado que funciona. ¿Qué es lo que hace tu mente? Dices, me voy a tomar esta pastilla porque me va a quitar el dolor de cabeza, me va a quitar este mal. Automáticamente tú te programas y tu mente ya estás, pues sí, programándola de que con esta pastilla o con esta medicina se me va a quitar tal o cual dolor. Entonces sí creo yo también que a veces pudiéramos estarnos sugestionando un poco. Y sí, me parece que sí vi ese pedacito en un TikTok cuando Gabriel estaba más o menos platicando eso del Eleguá. Y bueno, es que también te topas con cada tipo de personaje, pues no puedes ahora sí que ser aprensivo y estar atento a todo lo que te dicen. Qué bueno que no le hicieron caso a eso. No digo, fue pues una situación donde no ofendí ni siquiera a los seguidores, ni a la religión yoruba, ni a nadie. Simplemente conté una historia acerca de una canción y punto. Eso fue lo único, no Sí. fue nada. Pero pues aquí la onda es esto, de que si hay personas que en realidad no se dedican al 100% a esa religión porque pues es bien sabido que es bastante cara. Entonces, el, digamos, el padrino y luego debes de traer pues a tu encarguita, hay que estarle sirviendo, o sea, no nomás es decir, porto los collares y todo eso, no nomás es decir Sí. eso. Que tengo, perdón, no, iba a decir, y que tengo entendido que tienes que también pasar como un tipo ritual y algo así por el estilo, que tampoco es fácil porque pues a veces piden cosas medio, pues no sé, raras, dependiendo de lo que vaya la persona a querer. Yo no sé mucho acerca de ese tipo de religión, pero bueno, tú platícanos, tú más o menos sabes algo, platícanos acerca de eso. Sí, digo, por ejemplo, aparte de que es bastante cara, ocupa mucho dinerito, los rituales, pues, digamos, son con hierbas específicas y más aparte, pues usan osamentas. Hay, tienen que consagrarlo. No sé si has visto también que traen un machete, que traen un coco, se traen como un símbolo de un cráneo, pero depende para lo que vayas a hacer, porque hay los que son paleros, pues son los que quieren entrar a la religión, quieren favores, quieren un guardián, y es por eso que tienen esa osamenta, pues digamos, ese cráneo. Entonces, tienes que cuidar a pues, ¿cómo lo puedo decir? A tu espíritu guía. Lo tienes que cuidar, le tienes que dejar pues lo que él pida, digamos, en este sentido desde comida, lo que él te pida, o lo que tú sepas que le gusta, porque también como en sueños se refleja, o tu padrino es el que te dice qué es lo que le vas a dar, qué es lo Lo que que le él vas a tienes ofrecer ofrecer. a esta entidad, pero lo tienes que hacer todos los días, no nomás para cuando lo necesites. Y por ahí pues cuentan que sí, de hecho hay hasta canciones, hay una que canta, no sé si Natanael, la de los collares, pero posteriormente él no quería cantar esa canción porque le pasaron accidentes. Él lo dice
en una entrevista de que él no quería cantar esa canción dirigida pues a la, A pues a esa la religión. santería, ¿no? Sí. Sí, claro. También Son te, muchas met- ramas te metes como que, como dice el dicho, en camisa de 11 varas, ¿verdad? También cuando empiezas a hablar acerca de eso. Les iba a preguntar, a ver, ¿qué opinas, Oscar? Tú mencionaste la Ouija, mencionaste hacer algún tipo de rituales, abrir portales. ¿Has jugado a la Ouija? Últimamente no. Creo que la última vez que jugué Ouija, no, ya fue hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y en realidad fue como, te voy a ser sincero, no me llama la atención. O sea, es un artefacto que no me llama la atención jugarlo. No es algo que... Es más, se me hace más divertido jugar el juego de la ventana o el juego de los tres reyes o este tipo de juegos prohibidos. Se me hace mucho más entretenido y como que con más miedo, o hasta jugar Hitori Kakurembo, que es el del mono, el del osito. Pones ahí arroz con tu sangre, uñas, y lo pones a que te busque. Entonces se me hace como más divertido que la tabla Ouija. O sea, la tabla Ouija se me hace un juego que no tiene para mí ningún sentido, el hecho de preguntarle a una entidad algo que posiblemente te va a responder o no. Aunque, pues bueno, entre todos los juegos que existe, creo que ha sido el más legendario, el más milenario, y es como esta puerta que en muchas ocasiones da pie a historias donde se quedan portales abiertos, hay entidades que poseen a las personas. Por ahí la gran mayoría de las posesiones que se pueden encontrar registradas tiene que ver a veces con el juego de la Ouija primero, con prácticas ocultas y este tipo de situaciones con este artefacto. Se supone que el artefacto debe de ser preparado, debe ser curado, debe de bautizado, ser que le dicen, como ¿no? bautizado, tiene que tener ciertas características. Puede ser de cualquier madera Ajá, también. entonces no puede Cuenta ser mucho. así, se necesita evocar ciertas entidades. Ya por ahí ahora digo, ya es como ya demasiado, pero ahora ya lo hacen en latín. Entonces es como situaciones que cada vez van fortaleciendo más este tipo de actividad, este tipo de práctica, que a final de cuentas no deja de ser más que pues un ritual. Y creo yo que el hecho de que lo juegues, pues es simplemente, pues es morbo, ¿no? Creo que no tiene una finalidad como todos los juegos por ahí prohibidos, pero no, la verdad es que no la he jugado, no es de mi interés en ese sentido. Creo que para mí es más interesante escuchar una anécdota de una persona que se le aparece algún tipo de entidad o algún tipo de situación extraña, extraordinaria, y que tiene a veces un trasfondo hasta un poco más interesante, ¿no? Pero muchas, muchas, muchas historias parten también del juego de la Ouija, muchos exorcismos parten del juego de la Ouija, y pues al final de cuentas creo que va a ser una práctica que nunca se va a dejar de hacer. Muchos exorcismos parten del juego de la Ouija, y pues al final de cuentas creo que va a ser una práctica que nunca se va a dejar de hacer. Sí, hace mucho una vez traté de jugar, jugamos, pasaron cosas extrañas, nos dio miedo y ya no seguimos. Realmente, pues no fue así como que no estuvimos preguntando mucho, eran cosas raras, ya mejor no le seguimos, pero sí creo que pues no la jugaría y tampoco tengo interés. Te pregunto porque tú lo comentaste. ¿Cuáles son esos otros juegos que mencionaste, Oscar? Que la verdad... Fíjate que uno de los más populares y que narramos precisamente este osito que está aquí, este osito lo utilizamos una vez en un capítulo porque hablamos de un juego prohibido que se llama Hitori Kakurembo, que se hizo en Japón. Y este juego prohibido habla de que es, o más bien conocido como el juego de las escondidas. Y el juego de las escondidas es precisamente encontrar un osito, o un muñeco de peluche o lo que sea, el cual lo abres, le sacas el relleno y lo tienes que llenar de arroz. Una vez que lo llenas de arroz, tienes que hacer es ponerle algo que digamos que te enlace con el muñeco. Por lo tanto, muchos le ponen uñas, o se recomienda que te cortes las uñas y que pongas las uñas dentro del muñeco. Y así lo quieres hacer como muchísimo más hardcore, pues ya es poner un poquito de sangre, ¿no? Dentro del muñeco. Y lo tienes que coser con un hilo rojo. Una vez que lo tienes, ya lo surces con el hilo rojo, lo que vas a hacer es que lo vas a poner en una tina con agua,
y lo que vas a hacer es clavarle un cuchillo. Una vez que le claves el cuchillo, tienes que decir encontré. Ahora te toca a ti. En ese momento tienes que apagar todas las luces y solamente puedes utilizar la luz de tu celular o la luz de algún televisor o de alguna pantalla, y lo que vas a hacer es esconderte. Una vez que te escondas, comienza el juego. Tienes que jugarlo obviamente a partir de las 12 de la noche y el juego se terminaría a las 3 de la mañana. Pero si tú quieres como retirarte o salirte del juego, tienes que tener un vaso con agua y sal y tienes que esconderte. El chiste es que este muñeco vas a empezar a contar hasta 10, obviamente, y te escondes, y cuando tú te escondes este muñeco te tiene que encontrar. Y pues sabes perfectamente lo que te va a hacer, así como lo que tú le hiciste en un inicio. Entonces te va a buscar el muñeco y si te encuentra, pues ese es el problema. El chiste es que hay foros en internet, tanto en 4chan como en algunos otros, donde hablan precisamente de que hicieron este juego y tuvieron que terminar el juego porque se sentía una vibra tan extraña y se sentía una vibra tan horrible que para terminar el juego lo que tienes que hacer es que si te topas al muñeco, tienes que aventar el agua con sal y decirle 3 veces yo gané, yo gané, yo gané. Y eso es para como salir de esta dimensión, porque hay una chica que cuenta en estos foros que cuando lo jugó, al momento de que ella cuenta hasta 10 y se va y se esconde, su casa era diferente. No, la veía igual, pero sentía que no era su casa. Sentía que las cosas estaban distintas, que era como si hubiera entrado a otro tipo de dimensión. De hecho, regresa otra vez a la tina para ver si está el oso y ya no estaba el oso. Entonces, porque ella lo hizo con un osito. Y se va y se esconde y decía que escuchaba pasos, que movían cosas, se escuchaba como una risa, o sea, eran como situaciones muy, muy intensas hasta que ya no pudo con la desesperación y el estrés, pues lo que hizo fue terminar el juego porque hubo un momento en el que sintió que esta presencia se estaba acercando, entonces ella aventó el agua y gritó 3 veces, yo gané, y pues pudo salir. Pero ha sido una de las anécdotas que se cuentan en estos foros bastante interesantes y que pues te dicen que no lo juegues. Otro juego que es muy interesante es el juego de la ventana, donde tienes que hacerlo a finales de cada mes, en la última semana de cada mes, donde tú al momento de que te vas a dormir tienes que cerrar tu ventana y cierras las cortinas. Cuando cierras las cortinas tienes que tocar 3 veces la ventana. Tocas 3 veces la ventana y te vas a dormir. El juego comienza cuando esta entidad llega a tu ventana y empieza a tocar. Entonces tú vas a escuchar que toca la ventana, pero lo que tienes que hacer es hacerte el dormido. Aunque tú la escuches y sepas que hay algo que está ahí, no te puede ver que estás despierto. Entonces va a empezar a tocar, a tocar, a tocar, a tocar la ventana de tal manera que se cuenta que pareciera que va a quebrar el vidrio. Entonces tú no tienes que inmutarte y tú tienes que hacerte el dormido, pero no te puedes dormir. Porque si te duermes y en una de esas toca de manera sorpresiva y te despiertas, ahí es donde puedes perder el juego. Entonces tienes que quedarte despierto hasta las 3:33 de la mañana para poder terminar el juego, aunque algunos dicen que es hasta que amanezca. Sí es un poquito también pesadito, pero pues bueno, son Wow. este tipo de juegos que les llaman juegos prohibidos. En serio, oye, yo nunca había escuchado esos juegos, Está Oscar. muy interesante. Y fíjate que te iba a preguntar, porque como veo que tienen ahí varias cosas, les iba a preguntar si creían en los objetos malditos o en los objetos que, pues, de alguna manera se usaron para hacer, no sé, algún tipo ritual. A ver, coméntenme acerca de qué Sí, opinan. te voy a comentar uno, justamente ahí, ahorita que está la pantalla ahí, está Gabriel. Del lado de donde está Gabriel hay 2 muñecas, Ujú. ahorita, no sé si las ves. Sí, Está la muñeca Barbie y hay otra muñeca que es de la película de Toy Story 4. sí. Ok, la muñeca Barbie fue enviada por una de nuestras suscriptoras que tiene digamos, tiene una historia donde esa muñeca tiene un demonio. El Ay, demonio que tiene Dios. esa muñeca es un demonio que, digamos, desvivió a la abuelita de ella. ¿Por qué? Porque ese demonio iba a ser directamente para ella, pero su abuelita, digamos que hizo algo para, pues ahora sí que interceder y que se desviviera la abuelita y no esta seguidora. Entonces, cuando ya estaban como desalojando la casa de la abuela, justamente ella vio varias veces que la muñeca movió la cabeza y que aparecía como en otros lados.
sí fue algo que le llamó mucho la atención y de hecho comenta que la vio parpadear varias veces. Y la cara de la muñeca tiene una cara muy diferente. Pues es como una muñeca Barbie, pero tiene unos ojos muy raros, Como desencajados, como ¿no? desencajados, muy abiertos. No sé si se pueda ver, pero Pues no la ahorita, alcanzo a ver aquí, pero a ver, deja que te dividan la cámara, porque tú me estás viendo a mí. Deja que te pongan a Gabriel. Vamos a ver si se puede. Agárrala, Gamis. Vayan a morder, ya se le cayó el velo. Mira, déjame ver si se puede enfocar un poquito. ¿Dónde la pongo? ¿Sí? Bueno, ya a la... ver, A ver, no, enfócala. no está. Ahorita que la enfoquen. Está Enfócala. como, yo creo que tienes que separarla un Con poquito. ahorita viene el que. Mira, vela poquito. Me voy a hacer un poquito más. Ay, sí, tiene unos ojos raros. ¿Ya viste? Mira, sus ojitos son raros. No son como normales y su carita se ve rara, ¿no? Ahorita Pues se ve viéndola ahí, como como en la medio. luz, se ve media rarita. Mira, vela. Entonces pues esa muñeca tiene esa historia con esta seguidora. Lo que cuenta es que dicen que al final de cuentas cuando comentaron las cosas extrañas que tuvo la abuelita fue precisamente porque le mandaron un demonio, pero para que desviviera a la suscriptora cuando era pequeña. Entonces se intercede la abuelita y fallece. Y la otra, que es la muñeca de Toy Story, esta muñeca nos la manda un creador de contenido de aquí de Guadalajara, que es el doctor Melquiades. Nos la hace llegar, es un buen amigo, el doctor Melquiades, y nos hace llegar esta muñeca porque dice también que esta muñeca en el set donde estaba, la encontraban en diferentes partes, entonces de repente tirada en algún lugar y que ellos la acomodaban y la ponían como en un lugar así muy específico y como para que no se cayera y que el día siguiente que iban a grabar ya estaba tirada o ya estaba movida. Entonces, pues obviamente hicieron como unas limpias ahí en el set y bla 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 y lo que hicieron fue quitarla. Y como él es pues ahora sí que amigo, compa y seguidor del podcast, pues se supo que estábamos recolectando estos muñecos y no lo trajo. Entonces nos dejó aquí a Sally, creo que se llama Sally, y nos la dejó aquí. Y lo chistoso es que la muñequita abajo, en la suela de sus pies, están raspadas. O sea, es una muñeca sí. es una muñeca que no puede caminar porque no tiene un mecanismo de camino. Pero la suela de los zapatitos están tallados. Están como si se hubieran desgastado. Yo no sé, no estoy viendo ya. Cambia la Joel. Mira, Sí. puedes ver. Entonces, tiene como los zapatitos desgastados de la suela ¿Y cuando no tiene un mecanismo. ustedes han escuchado o han visto o han sentido teniendo estos objetos que les hicieron llegar que de alguna manera traen ya sea un demonio, una energía o algo? ¿Han percibido algo, Oscar? No, fíjate que no, es lo que decimos. No hay una situación. De hecho, tenemos este oso también que tiene una historia acerca de que esta chica que crea estos osos hace con cosas personales. Estos ositos los hace con cosas personales. Y lo que hace es, por ejemplo, si tú tienes una playera o tienes algo, entonces al fabricarlo te lo puede hacer. El punto de esto es que específicamente está hecho con la playera de una persona fallecida. Wow. Entonces lo fabrica y no lo manda. Lo malo es que cuando ella fabrica este muñeco empiezan a suceder cosas en su taller. ¿En serio? Al verlo, pues ya no lo hace llegar. De ositos Mati, por cierto. Pero bueno, son parte de lo que es el set. Y pues cuando estuvo aquí Luisa Cárdenas, pues nos decía que pues sentía algunas energías por ahí en estos objetos. Todo lo demás ya es pura, ¿cómo se dice? Pues puro set. Estos son realmente los que sí tienen como esa carga energética. Ok. Qué fuerte, no, pues a mí me daría miedo tenerlos. A mí sí me dicen, mira, te regalo, no, gracias, yo no quiero nada. Sabes de que a mí me pasaron muchas cosas en esta casa, me siguen pasando. Como lo platicábamos, a lo mejor nos podemos sugestionar, ¿verdad? En el momento que te dicen, tiene un demonio o notamos algo raro, a lo mejor te pudiera sugestionar,
pero pues yo ya, la verdad, con lo que me pasó a mí, ya prefiero no, no andar buscándole ruido al chicharrón, entonces prefiero no. Pero bueno, a ver, no sé si quieran cerrar con alguna historia que quieran compartir, Oscar, Gabriel, Ajá. no sé, algo que les haya impactado, que ahora sí que cuando les hayan estado platicando, así que no podían ni creer de lo impactante que fue la historia. Tú empieza. Fíjate, Judith, que de recién que empezaba el podcast, pues nuestros amigos nos mandaban historia y a mí me mandaron una historia bastante, bueno, es que no, tal vez en la ficción lo pude haber escuchado, pero realmente lo que me platica esta persona, esta chica, fue que un día los invitan a una fiesta a Zacatecas y ella le dice a su marido, ya vámonos, pues el marido todavía se quiso quedar allí, pues en la fiesta se quiso quedar ahí en la plática y todo, y pues ellos dijeron, no, yo me voy a dormir porque mañana para regresarnos, pues. Entonces ella dice que cuando llegaron metieron a dormir a la camioneta porque pues ya cuánto les hacía falta como para que amaneciera. Entonces sus hijas se acomodan en los asientos de mero atrás y ella se acuesta en el asiento largo que está atrás digamos, del copiloto y del asiento de adelante. Y ya ves que tienen como una puerta corrediza y tienen un vidrio bastante grande esas camionetas, pues y ella dice que baja un poquitito el vidrio, pues para no prender el aire acondicionado, ni mucho menos. Entonces dice ella que de repente, cuando se va, que ve que alguien se va acercando. Entonces ella como que de reojos, sin abrir tanto los ojos, quiere adivinar quién es, como ya para esa hora de la madrugada, los vidrios y en aquel lugar se empiezan a empañar, cuando alcanzaba a ver quién era. Ella creía en ese momento que su esposo las quería asustar. Ve cómo esta persona hasta ese momento va caminando pues a un paso pues lento y se va acercando a la camioneta exactamente donde ella está como entre acostada y sentada, y de repente cuando voltea y ella le quita como el vaho que tiene el vidrio para ver quién era el que se estaba asomando. Ella dice que lo que vio no lo podía creer, en el sentido de que vio un ser que tenía la cara como llena de granos, así como erupciones, así como que si fueran espinillas muy grandes, pero tenía los ojos amarillos. Entonces lo que ella hace es como pegarle el vidrio y este ser se hace para atrás, se da la vuelta, empieza a caminar como que más recio, como para irse así como para el monte. Ella dice eso. Y de repente brinca una piedra y dice que vio cómo le salieron unas alas y se fue volando. Ella dice que no se quería bajar de la camioneta, pero que bajó a ver qué era lo que estaba pasando o qué era lo que había visto, y efectivamente vio como un pájaro grande que iba volando como hacia el monte, hacia abajo. Ahí queda esa historia, Judith. Es de las que a mí en lo particular yo no había escuchado tanto, pero escuchando unos programas de radio de Aguascalientes y de esa zona de por allá, por eso muchas personas han hablado de avistamientos. Unos dicen que es el hombre polilla, otros dicen que este ser alado sí ha estado haciendo apariciones, no solo digamos, de este lado del centro del país, sino también como en Monterrey y todo por allá. Digo, aquí se habla de todo, podemos hablar hasta, si quieres, de ovnis o de abducciones, de todo, pero ese relato sí se me hizo bastante. Pues espeluznante, raro, extraño, ¿no? Y pues el chofer va solo adelante, entonces cuando van por estas carreteras que están totalmente solas, el conductor, porque él la platica, dice el conductor que ve como si fuera, que empezó a hacer bastante viento, porque iba a empezar a llover, y que empezaron a correr como pues las hojas, a moverse de una forma bastante extraña, y que por arriba de su cabina vio cómo iba un pájaro. Entonces cuando llega al destino de estas personas, pues ve a las personas pues bastante asustadas, ¿no? Cuando se arrima
y les dice que si maneja muy feo o porque están asustadas. Las personas le dicen que que si él no vio lo que iba volando. Entonces él les dijo, si era un pájaro bien grandote y no sé qué. Y pues ellos se quedan extrañados y ellos dicen que no, que lo que ellos vieron que iba volando era una señora, pero la señora no tenía un aspecto terrorífico ni nada. La chica dice que hasta le vio, como que yo creo que esa fue su impresión de ella, porque ella dice que le vio hasta los tacones y que todavía volteó y los vio y los saludó. No era, o sea, no tenía ni un aspecto de una bruja, no nada, era una persona común y corriente, pero ellas dicen que iban volando mientras el conductor vio un pájaro grande. Wow. Los otros chicos que iban ahí en el carro en ese momento vieron una persona. Entonces yo creo que son situaciones que a mí sí no sé, o sea, Pues porque son sí, uno se imagina inexplicables. que siempre va a haber fantasmas o siempre va a mirar descarnados o siempre va a haber seres mitológicos, están en este, digamos, en este tipo de ambientes, en el sentido que están en matorrales o lugares desérticos, las hierbas o en lugares selváticos. Entonces son cosas que a mí sí me han dejado en lo personal bastante impactado por, digamos, por la extrañez y Sí, también por la situación. definitivamente que sí. ¿Y tú, Oscar, es una historia, alguna que quieras compartir que te haya causado, no sé, algún tipo de shock de que digas, ¿cómo puede pasar esto? Pues fíjate que muchas, pero ahorita siguiendo como el hilo de este tipo de situaciones como que hasta se vuelven leyendas, ¿no? Que se vuelven por ahí algunas leyendas de carretera. Hay una en particular del metro de la Ciudad de México que me dejó muy, muy impactado. Bueno, en realidad me gustó mucho, más que impacto, me gustó mucho, porque de todos los seres, fantasmas que existen en el metro de la Ciudad de México y cosas extrañas como bucles temporales y situaciones así, una de ellas es de la mujer que se arrastra del metro de la Ciudad de México. Y esta en particular es de un chavo que entra a una de las líneas, que ahorita la verdad no recuerdo porque son bastante hace mucho que platiqué esta historia y que la leí, donde se sube a una de las líneas del metro de la Ciudad de México ya en la noche. Él ya iba saliendo de su trabajo y creo que era ya un horario donde ya estaban pasando los últimos vagones. Para esto, cuando él está en el andador esperando a que llegue el tren, él dice que está pues sumergido en sus pensamientos, está escuchando música cuando de repente ve que se acerca una niña. Esta niña la ve pues digamos en situación pues de la calle, así de ropas sucias, ya sabes, ¿no? Ujú. Entonces ve que está ahí, se arrima y la esposa se quita los audífonos y le dice a la niña, ¿no me compras un dulce? Entonces el chavo la ve, pero le genera como una vibra media extraña, ¿no? Porque él voltea y pues ve el andador literalmente vacío, nomás estaba él y creo que otras dos personas, y es como de extraño. Entonces llega al metro, abren las puertas y pues él se sube y la deja a la niña. Entonces como que le causó algo muy extraño. El punto es que se sube al vagón, todo bien, perfecto, llega a la estación donde se tiene que bajar, y al momento de que se baja, también está solo el andador, y justamente cuando cruza tienen que pasar por áreas muy grandes, o sea, son como, sí, áreas y como túneles, yo lo digo así, o andadores muy largos. Entonces al momento de que sale de donde está el metro, se para hacer una llamada y comentarle a sus papás porque pasaban por él justamente en la siguiente estación, siendo pues llegaban por él y se estaba marcando cuando en ese momento ve que algo viene. A lo lejos viene algo, pero lo ve que se viene arrastrando, como arrastrando con una mano. Y empieza cada vez que empieza a ver, porque estaba entre las luces de ahí del andador y como la oscuridad, era como raro ver, pero veía que alguien se estaba arrastrando y el pelo le cubría la cara. Para esto él se pone como un poco nervioso por lo que está viendo, y justamente cuando esta criatura, este tipo de entidad escucha que le dicen, ¿me compras un dulce? Y ve que es la niña que estaba en la otra estación, que se le había acercado, pero en esta vez ya la vio desfigurada y la vio que se venía arrastrando porque sus piernas no estaban ya con ella. Entonces él sale corriendo de ahí del andador
y pues obviamente es una de las historias bastante turbias y raras del metro de la Ciudad de México que me impacta, al igual que otra que cuenta un chavo precisamente que se sube al andador, se sube a un andador, se mete al metro y aquí lo extraño es que sí había gente, estaba más o menos lleno y se sienta y al momento de que se sienta, que iban todos sentados, encontró un lugar y voltea a ver y hay una niña del lado derecho de con él. Entonces la niña voltea y le sonríe. Para esto pues él está así como pues normal y está en su celular y pues como está agachado viendo su celular, voltea hacia donde está la niña y se da cuenta que no tiene pies. Entonces él se queda así como que está pasando y de reojo ve que la niña se le está quedando viendo, o sea que la tiene aquí viendo. Entonces, obviamente, en un momento que avanza el tren, como este tipo de túneles, y él cierra los ojos y vuelve a abrirlos y ya no la ve. Es él lo que no sabe si las demás personas la vieron o no. Son situaciones que pueden pasar en el metro de la Ciudad de México que tienen muchas, muchas historias, pero es una de las historias que me gustan, que la verdad es que impactarme me dejan así como emocionado, pero pues es algo extraordinario cómo esto se puede volver hasta una leyenda, el hecho de ir a la Ciudad de México y subirte a algo que muchas veces dices, ay no, yo no quisiera pasar por el metro de la Ciudad de México, pero suceden tantas anécdotas, la mujer que ríe y así como el vampiro del metro de la Ciudad de México, el hombre alado también, ya nos llegó una historia de una chica que también vio un ser alado que salió volando. Entonces, no sé, no te puedo decir qué pasa en la Ciudad de México específicamente en ese metro, pero muchas, muchas anécdotas impactantes. Pero por tu comentario, tal parece como que te gustaría experimentar algo así, Oscar. Es que en realidad, digo, si no es que me gustaría experimentarlo, es como si a mí se me hubiera ocurrido, digo, wow, ¿no? Es una muy buena anécdota para platicar. La verdad es que sí no sé, me gusta. Para que la gente vaya y cheque su contenido. Fíjate que lo olvidé totalmente. Por favor, díganos sus redes sociales para que la gente los vaya y pues los vea y los escuche. Muy bien, antes que nada, pues nos pueden encontrar como Tercera Frecuencia Podcast en todas las redes sociales, en todas las redes de audio y en YouTube igual, Tercera Frecuencia Podcast. Nos pueden encontrar así, mi red personal es Oscar El Greñas 2 en Instagram. ¿Y Gabriel? La mía es Gambis alias el Gabriel en Instagram y en TikTok. Ok, muy bien. Pero nos pueden encontrar como Tercera Frecuencia Podcast. Y si quieren mandar alguna historia que quieran que nosotros contemos, la pueden mandar a mihistoria3fp@gmail.com. Y pues si es con evidencia y todo, pues bien ahí lo estaremos comentando. Bueno, ese email, Gabriel, para ponerlo en la descripción del episodio para que la gente lo tenga ahí y si quieren compartir alguna historia, pues se las envíen. Y pues bueno, les quiero agradecer muchísimo por su tiempo el día de hoy. Estuvo muy padre la plática. Ojalá podamos hacer segunda parte. A lo mejor podemos agarrar otros temas, no sé, abducciones, infinidad de temas que pudiéramos hablar. Pero bueno, pues les agradezco mucho a mis seguidores. Por favor, si llegaron hasta aquí, vayan y chequen el contenido de Tercera Frecuencia. Les mando bendiciones y nos vemos en la siguiente historia inexplicable. Chao.